La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 15. El cimiento es intocable. Cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será la ruina. Thomas Hobbes. Geólogos, geotécnicos, arquitectos, ingenieros y empresas de construcción en general, conocen la importancia de los cimientos de un edificio. Conocidos como fundamentos, su función principal es sostener la estructura en su totalidad, para que permanezca estable y en posición vertical durante toda su vida útil. La cimentación, como también se le llama, juega 4 roles importantes en el levantamiento de una obra. Soportar la carga de todo el edificio. Hacerles frente a las fuerzas de la naturaleza que puedan causar estragos, como terremotos, inundaciones, fuertes vientos. Evitar que la humedad del suelo se filtre y debilite la construcción. Proporcionar el nivel adecuado y ayudar a prevenir los movimientos laterales del material de soporte. Según expertos, unos cimientos fuertes pueden proteger la edificación completamente, ya que distribuyen uniformemente las cargas sobre la superficie del lecho. Los fundamentos son el componente del sistema de construcción que interconecta la estructura del edificio con el suelo, y le proporciona el sostén adecuado para evitar que se asiente de manera diferencial. Los especialistas en este campo saben que lo primero que se debe hacer es diseñar y calcular la base de todo el edificio, teniendo en cuenta 2 importantes factores: la edificación y el terreno. Es necesario comprender que una cimentación inapropiada o mal diseñada puede provocar que la construcción que se va a realizar y las edificaciones colindantes sufran posibles hundimientos con su eventual desgaste y, por supuesto, un colapso inevitable. Lo mismo ocurre en los seres humanos cuando comienza el proceso de construcción de nuestras vidas. Una obra en la cual el terreno y diseño no dependen de nosotros mismos en sus inicios, sino de unos padres de familia que representan a los arquitectos e ingenieros, cuya obligación es levantar una estructura sólida, que le permita soportar las cargas para enfrentar a las fuerzas de la naturaleza eficientemente, y así permanecer erguida durante toda su vida útil. No se trata solo de bosquejar un plano y alucinar con una maqueta de cartón que luce espléndida, olvidando que en la realidad lo más significativo para que dicha estructura se conserve exitosamente son y serán los fundamentos de principios y valores, que solo se pueden establecer a través de la vivencia diaria y del ejemplo. No por medio de discursos teóricos grandilocuentes que carecen de sustancia y autoridad. Principios, del latín principiam, es un sustantivo masculino que significa el origen, el comienzo o la base fundamental de cualquier materia. Se definen como un sistema de reglas o leyes que deben cumplirse para que un sistema opere de forma apropiada. Son de carácter universal, aplican a todas las personas, y se consideran imprescindibles para poder actuar acertadamente en sociedad. Conocerlos facilita la sana convivencia de unos con otros, promueve un ciclo de vida relacional idóneo, y motiva la superación en general. Son considerados el soporte de los seres humanos y la guía que nos permite diferenciar entre lo correcto e incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Por otra parte, desconocerlos no nos exime de responsabilidades a la hora de enfrentar las consecuencias, cuando se violan o se infringen. Dentro de los principios básicos más importantes, podemos destacar los siguientes. Principio del bien, contiene a los demás y siempre redunda en la búsqueda del bien común. Principio de la dignidad, se refiere a la importancia de cada persona y es denominado como la base de la consideración y del trato respetuoso que todos merecemos. Principio de igualdad, determina que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, sin importar género, raza, condición social, nacionalidad o cualquier otra particularidad. Principio de vida, busca favorecer el derecho y el respeto a la vida, a nivel individual y colectivo. Principio de libertad, defiende la libertad de las personas desde el momento de su nacimiento, por lo que toda medida que atente contra dicho principio, es considerada como una violación al mismo. Valores. Proviene del latín valir, que significa ser fuerte. Son todos los atributos y aptitudes sobresalientes en una persona, que al igual que los principios, lo facultan para actuar correctamente en sociedad. Son virtudes que definen al ser humano a la hora de reaccionar en un momento determinado, de acuerdo a lo que cree, lo que siente y lo que valora. Se consideran como herramientas de cambio evolutivo para cualquier colectividad que los cumpla, y a diferencia de los principios, estos no son universales. Los valores más comunes que podemos mencionar son éticos, conocidos como pautas con las que se regula el comportamiento social de manera general. Ejemplo, la solidaridad y la responsabilidad. Morales, así se denomina las prácticas comunes que se transmiten de una generación a otra, que pueden cambiar según el entorno. Dentro de las más comunes, algunos psicólogos y especialistas mencionan
fe, bondad, integridad, tolerancia, respeto, paciencia, disciplina, comprensión, prudencia, abnegación, coraje y compasión, entre otros. Cívicos, todos los que reglamentan el comportamiento ciudadano, como el respeto a los símbolos patrios, incluyendo las tradiciones de una nación y sus leyes. Familiares, son denominados la guía conductual que transmiten los padres en el hogar, y que comprende todos los anteriores. Personales, cualidades que toda persona practica en función de lo que considera correcto para ella y para los demás. En definitiva, es la síntesis de los valores éticos, morales, cívicos y familiares que un individuo cultivó y desarrolló desde sus primeros años de vida. Dice una frase de un autor anónimo, que no hay vidas complicadas, solo personas que se complican la vida. Y a decir verdad, cuando analizamos la simpleza de la construcción de una base sólida de principios y valores, siendo ecuánimes, notaremos que evidentemente es sencillo acogerlos, establecerlos, practicarlos y perpetuarlos. Con todo y eso, para lograr dicho objetivo, lo primero que debemos hacer es una prolija inspección con la que podamos identificar los escombros y los desechos que con el paso de los años hayamos podido acumular en nuestro corazón, consciente o inconscientemente. Una vez detectada la basura, es necesario actuar con celeridad y firmeza, para expulsarla del terreno donde planeamos levantar la nueva estructura. Usted se preguntará, ¿cómo? Fácil. Recapitulando todo lo que ha leído hasta ahora, para que tome decisiones de vida que provoquen giros inesperados a pesar de las caídas normales del día a día, cosa que redireccione su propósito y su misión en esta tierra, con un notable ardiente deseo de ser la persona que anhela, disfrutando de los incontables beneficios que otorga la paz del perdón, diciéndole adiós a la zona de confort que lo domina, aprendiendo a crear nuevos hábitos que le permitan tener sus emociones y sentimientos bajo control, y así poder alcanzar la sanidad de ese ser interior que no necesita de la falsa vitrina para encontrar valor y aceptación. Y como añadidura, podrá desarrollar el discernimiento y la humildad para reconocer, llamar por su nombre, alertar y ser contundente desde sus raíces, con las dos pandemias silenciosas que destruyen a millones de personas y familias enteras. Finalmente le dará el valor y velará cuidadosamente por esa base sólida de cimientos que no se tocan. Usted no se me puede desanimar. Vuelvo y le repito, si todavía respira, es porque hay grandeza y esplendor esperando por usted. Le aseguro que sí, responsable y decididamente, provoca la demolición de estructuras obsoletas, oxidadas y llenas de moho que por años han sido los monstruos mentales que han limitado el desarrollo de su potencial. No solo se deleitará con esa maravillosa sensación de libertad, sino que tendrá el poder y la capacidad para reconstruir como ser humano, como hijo, como esposo, esposa y como padre, pero con inteligencia y sabiduría. Inteligencia y sabiduría, dos conceptos definitivos en la vida de toda persona, pero completamente distintos en su significado y aplicación. De hecho, a no ser que exista una condición especial, absolutamente todos los seres humanos, en mayor o menor grado, contamos con cierto nivel de inteligencia. En cambio, no todos podemos gozar de un ingrediente tan vital y significativo como la sabiduría. Ser inteligentes no significa necesariamente que seamos sabios. Hay miles de hombres y mujeres que, gracias a su inteligencia, han logrado alcanzar objetivos que los han llevado a la cúspide en el campo de la medicina, la ciencia, las artes, los deportes, los negocios. Pero en la cotidianidad de sus vidas, a la hora de relacionarse con otros, de resolver conflictos, de tomar decisiones a nivel matrimonial y familiar, no cuentan con un ápice de sabiduría. Inteligencia, facultad mental que nos permite razonar, planificar, pensar de forma abstracta, comprender conceptos académicos enrevesados, solucionar inconvenientes y aprender de las experiencias. Es una aptitud profunda que ayuda a comprender el entorno y a darle sentido y significado a los hechos. Sabiduría, característica que se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la percepción y análisis sobre la vida. Es una cualidad atribuida a quien posee un mar de conocimientos, quien se distingue por usarlos en momentos definitivos con prudencia y sensatez. La persona que actúa con sabiduría, por lo general piensa en obrar bien, es moderada, escoge sus batallas, las resuelve de forma correcta, evita los pasos irresponsables, elige adecuadamente sus amistades y valora con mucha seriedad la vida, la familia, el trabajo y los instantes que exigen la toma de decisiones. Es interesante analizar que, con el paso de los años y gracias a la inteligencia de mentes brillantes, el ser humano ha conquistado todo lo que ha querido de su espacio exterior. En ese sentido, no ha conocido los límites, y absolutamente nada ha podido detenerlo. Sin embargo, gracias a la parvedad de sabiduría, no ha logrado conquistar su espacio interior,
y en ese marco ha condicionado con innumerables impedimentos y justificaciones la posibilidad de alcanzarlo. Tanto que, el estado de depravación que vivimos hoy, pareciera reflejar la actitud de rendición de una humanidad que hasta ahora va perdiendo y por goleada dicha contienda. Asimismo, nos hemos internado en el recóndito mundo de las excusas para tratar de ignorar que vamos en la dirección equivocada, argumentando con una actitud pasiva que los tiempos han cambiado y que estamos en otra época. Sin duda alguna, los tiempos son muy distintos y es cierto que hacemos parte de otra época. Pero a pesar de esa realidad, lo que no podemos desdeñar y mucho menos omitir, es que los cimientos de una estructura no se tocan ni con el paso de los años. Permítame, le doy un sencillo ejemplo. Supongamos que usted compra una casa de 3 pisos, con 5 habitaciones, 3 baños, 2 salas, un estudio, cocina, patio y un garaje doble. La propiedad necesita unos arreglos si usted quiere aprovechar la oportunidad para hacer unos cambios y remodelaciones. Contrata a la gente indicada para la labor, cambia el techo, quita la alfombra vieja, amplía el cuarto principal, renueva los baños, la cocina, el jardín, coloca ventanas nuevas y pinta todas las paredes, incluyendo la fachada. Previo a llevar a cabo el proyecto, la inteligencia le confirmará que usted puede darse gusto y hacer todos los cambios que desee en esa vivienda, pero la sabiduría le advertirá que nunca debe ni siquiera pensar en modificar la base que sostiene la estructura. Ya que nada más por sentido común, usted sabe que los cimientos no se tocan. Colocándolo en perspectiva, eso es exactamente lo que el ser humano ha hecho por décadas con los fundamentos de la sociedad. Como no ha sabido, no ha podido, y en algunos casos no ha querido pagar el precio para conquistar y remodelar su espacio interior, ha preferido adoptar una actitud laxa y se ha obstinado con sacudir y remover la base de principios y valores que, según argumenta, están pasados de moda y ya no sirven. Empero, dicha acción se desvirtúa completamente cuando las estadísticas revelan el lamentable estado de una sociedad enferma, que languidece y sufre en su cimentación más importante, la familia. A continuación, conocerá datos y cifras que demuestran lo grave que ha resultado para la humanidad socavar las bases de nuestra propia estabilidad. El 8 de junio de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer un informe sobre la violencia juvenil en todo el mundo, ya considerado por dicho organismo como un problema de salud pública, que incluye una serie de actos que van desde intimidación y riñas, hasta el homicidio, pasando por agresiones sexuales, pandillaje, narcotráfico y, obviamente, el consumo de sustancias prohibidas. Factores de riesgo. Violencia intrafamiliar. Escasa vigilancia y supervisión de los padres. Prácticas disciplinarias severas, relajadas o incoherentes. Vínculos afectivos deficientes entre padres e hijos. Poca participación de los padres en las actividades de los hijos. Abuso de sustancias por parte de los padres. Depresión en los padres. Ingresos familiares bajos. Consecuencias. Déficit de atención, hiperactividad y trastorno de la conducta. Escaso compromiso académico y deserción escolar. Consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco. Delincuencia. Embarazos no deseados. Abortos. Suicidios. Magnitud del problema. Se calcula que en el mundo entero ocurren 200.000 homicidios anuales solo entre jóvenes de 10 a 29 años, por lo que el asesinato resulta ser la cuarta causa de muerte en este grupo etario. A escala mundial, el 83% de los jóvenes que son víctimas de homicidio son del sexo masculino, al igual que la mayoría de los homicidas. Las riñas y la intimidación también son frecuentes entre los jóvenes. Una investigación realizada en 40 países en desarrollo mostró que una media del 42% de los niños y del 37% de las niñas estaban expuestos al bullying o matoneo. Los homicidios y la violencia no mortal entre los jóvenes contribuyen enormemente a la carga mundial de muertes prematuras, lesiones y discapacidad, además de tener repercusiones graves, que a menudo perduran toda la vida en el funcionamiento psicológico y social de una persona, afectando a las familias de las víctimas y sus comunidades, pues dicha problemática encarece los costos de los servicios sanitarios, sociales y judiciales, y reduce la productividad de las naciones. Por otra parte, en 2019, durante la presentación del Informe Mundial de Drogas, Antonino de Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, UNODC, advirtió que cerca de 271 millones de personas en el mundo habían usado drogas en el último año, cifra que equivale al 5% de la población de 15 a 64 años. De igual forma, la OMS publicó un informe el 26 de junio de 2019,
en el que señalaba que en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 se llevaron a cabo, cada año, un total de 56 millones de abortos inducidos. Una cifra que representa un aumento con respecto a los 50 millones anuales observados durante 1990-1994, debido, principalmente, al crecimiento poblacional. De acuerdo con dicho organismo, para el mismo periodo, 2010 a 2014, en términos globales el 25% del total de embarazos terminó en un aborto. La misma entidad dio a conocer, en 2019, los detalles de un estudio en el que se determinó que cada 40 segundos una persona se suicida. Según el informe, la tasa más elevada de suicidios durante el año 2016 correspondió a los países de ingresos altos, 11.5 personas por cada 100,000 habitantes, y fue predominantemente masculina, mientras que el 79% de los suicidios tuvieron lugar en naciones de ingresos bajos y medios. La organización reconoció que el suicidio se ha convertido también en la segunda causa de muerte más importante entre jóvenes de 15 a 29 años, después los accidentes de tránsito, y la segunda entre las niñas de 15 a 19 años, precedida únicamente por las afecciones maternas. Asimismo, es la tercera entre los niños de la misma edad, luego de los accidentes automovilísticos y la violencia interpersonal. El ahorcamiento, la intoxicación voluntaria por plaguicidas y las armas de fuego fueron los métodos de suicidio más frecuentes, destacó el dramático estudio. Y como fresita en el pastel, no podemos ignorar las escandalosas cifras de abuso sexual de menores en todo el mundo, por parte de pedófilos que se infiltran en las diferentes esferas sociales para atacar como lobos rapaces a niños indefensos que, infortunadamente, en la mayoría de los casos y según expertos, han sido descuidados por sus padres. Esta es la depravación que estamos viviendo, que en 2019 la policía de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais en Brasil, detuvo a un médico de 36 años, acusado de grabar a cientos de sus pacientes en las consultas y de acceder a más de 30.000 imágenes relacionadas con pornografía infantil. Sin embargo, lo que más sorprendió a las autoridades fue que en su computador descubrieron un manual para pedófilos. De acuerdo con el portal de noticias BBC Mundo, el documento de 170 páginas en inglés, de autoría no identificada, tenía el título específico y un contenido desconcertante. Se trata de una especie de tutorial con una descripción detallada de dónde encontrar niños, cómo acercarse a ellos y seducirlos poco a poco, como si se tratara de un juego o una broma. La guía recomienda primero buscar a menores dentro de la propia familia, que estén junto a madres solteras o en parques y plazas. Como si fuera poco, ofrece simulacros sobre el tipo de conversaciones que se debe tener con las víctimas. El texto no solo enseña cómo hacer para tener una relación sexual, también hace especial énfasis en que el sexo con los niños no debe ser visto como algo anormal o repugnante. Y si a usted eso le parece increíble, se sorprenderá aún más al saber que, como si se tratara del Día del Padre o de la Madre, desde 1998 surgió en los Estados Unidos el Día Internacional del Orgullo Pedófilo, con el nombre de International Boy Love Day, cuya traducción al español significa Día Internacional del Amor a los Muchachos, y se celebra cada 24 de junio. Ese día, pedófilos y pederastas intentan convencer a la sociedad de que sus preferencias no son malas, además de explicar, o, en su caso, justificar, los motivos que los llevan a querer mantener relaciones sexuales, e incluso emocionales, con niños y niñas. Dentro de las actividades que se desarrollan en esa fecha, figuran los encuentros con otros pedófilos, en los que comparten material de pornografía infantil, metodologías y prácticas sexuales con menores, entre otros. Todo lo anterior, sin mencionar las estadísticas de esclavitud, la trata de personas, el tráfico de órganos, el reclutamiento de menores por parte de grupos terroristas y muchas otras conductas ignominiosas en pleno siglo XXI. Lo más grave de todo este estercolero que nos rodea, es que todavía hay personas que insisten en que los principios y valores están pasados de moda, y que todo lo que sucede es normal, en una era de mentes abiertas. Eso me hace recordar un conocido refrán que es muy común en la ciudad de Medellín, Colombia, que dice, ¿cómo vamos? Vamos bien, dijo la loca y la llevaban del pelo. No es fácil digerir cómo fue que el coronavirus, algo tan baladí comparado con la degradación actual del ser humano, logró crear más conciencia o por lo menos llamar la atención del mundo entero para tomar medidas y reaccionar frente a las muertes y los casos de contagio. Un mal que resulta insignificante, contrastado con las millones de personas que mueren cada año y que sufren a diario como consecuencia de la aberrante descomposición social que ya hemos comprobado, radica en la disfunción familiar. Como puede ver, el panorama es bastante crudo y cruel. No obstante, todavía estamos a tiempo para darle vuelta a la página y escribir una nueva historia que redunde en el bien de los demás, especialmente en el de nuestros hijos.
Una historia que lleva impreso su nombre y apellido, gracias a un cambio de actitud revolucionario y comprometido con usted y con toda su descendencia. Por favor, créame, sí se puede. Sobre todo, cuando el deseo intenso de cambiar se transforma en una meta personal en la que nada ni nadie podrá tener ningún tipo de injerencia. Se trata de hacer un pacto con usted mismo, para honrar todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. No se martirice, ni se lacere más con los fracasos, los errores, las heridas, las decepciones y todo lo que haya podido vivir y sufrir en el ayer. No importa si fue su culpa o no, eso a esta altura del partido es irrelevante. El pasado son experiencias que el presente utiliza y el futuro mejora. Anónimo. Es imposible que un ingeniero o un arquitecto, aunque se haya graduado con honores, no se equivoque en los primeros proyectos y durante los primeros años ejerciendo su carrera. Su gran inteligencia para obtener las mejores calificaciones en la universidad no lo blindan ni lo eximen de cometer errores. Sin embargo, la forma en que los capitalice, le otorgará la experiencia para orar con sabiduría ante futuros desafíos. Esto no quiere decir que se convertirá en un profesional infalible, pero sí en un experto que aprenderá a responder eficientemente en los momentos cruciales de su profesión. Recuerde que lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Sacúdase y rompa con todo lo que detiene su avance. Así como existen técnicas sofisticadas para reparar la cimentación de un edificio ya construido, también podemos reforzar y solucionar defectos en nuestras bases como seres humanos. No importa el tamaño de las grietas, ni lo torcidos que puedan estar los fundamentos desde la niñez. Le repito, sí se puede, si usted se lo propone. Yo salí de una especie de campo de concentración lleno de heridas, sangrando y mutilado en el alma, creyendo que mi vida no tenía sentido y que apenas era un sórdido fracaso. Pero me hastié del olor a derrota, y tomé la decisión de pagar un precio muy alto, hasta que encontré esa esencia que me dio la fuerza para renunciar al ayer, y me ayudó a reedificar mi ser interior, con una visión nueva y mejorada. Si usted cree que tiene una herida en el alma que afectó considerablemente los cimientos de su vida, recuerde que se puede sanar si usted lo desea. Darse cuenta que algo tiene solución, es el primer paso para acceder a ella. No sé si usted lo ha podido notar, pero todo lo que he expuesto en los últimos capítulos son armas de destrucción masiva que durante décadas, por ignorancia, dejadez o rebeldía, la humanidad ha utilizado en su contra, para literalmente pulverizar los cimientos de la sociedad. Son armas tan poderosas, que tienen la capacidad de eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada, causando un deterioro sistemático a nivel espiritual, mental, psicológico y social. Entiéndase que cuando hablo de la eliminación de personas, lo hago en sentido figurado para referirme a la muerte en vida, de hombres, mujeres, padres e hijos, que han sido y están siendo expuestos a los efectos de las bombas que generacionalmente nos hemos autolanzado, por medio de la falta de perdón, las emociones y sentimientos fuera de control, la falsa vitrina y las dos pandemias silenciosas. Afortunadamente, personas como usted que han decidido adquirir este libro, demuestran que cada vez hay más sensibilidad sobre estos temas, y que la necesidad de un cambio individual ya es tendencia en el mundo entero. Si tiene dudas o preguntas al respecto, a continuación conocerá la importancia de hacer un alto en el camino, y recalcular desde su actual posición la dirección correcta y su destino. No acepte lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar. Bertolt Brecht.